le daba pertrechos militares a las películas para que pudieran hacer estas producciones. No, es decir, eran jueces y padres, ¿no? Y además, no era tampoco un asunto coercitivo. Efectivamente, Emilio Fernández, como muchos otros cineastas, simpatizaban poderosamente con esta visión de México y de la propia revolución, ¿no? Es decir, era esta idea de un país que por fin se había liberado del yugo de la dictadura, ¿no? Frente a esa noción aniquilante de la revolución, el cine mexicano opta por una constructivista, es decir, esto tenía que pasar, obviamente, porque se crearon instituciones y por supuesto estrellas, es decir, actores y actrices que alimentaron durante al menos 2 décadas el imaginario del público mexicano, que había mucha gente que no tuvo otra visión de la revolución mexicana más la que le daban las películas, que por supuesto se alejaba mucho de la realidad, ¿no? Y hay, bueno, la mayor parte de las películas que se hicieron sobre el cine, sobre la revolución mexicana, coincidían con esta visión. Por ejemplo, La Escondida de Roberto Gabaldón, La Cucaracha de Ismael Rodríguez, que fue la única película donde se reunieron todas las estrellas del cine mexicano, Pedro Infante, Dolores del Río, María Félix, que nunca habían salido en una película hasta este film. Pedro Armendáriz. ¿Perdón? Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, ¿qué dije? Pedro Infante. Sí, claro, yo Pedro Infante además ya se había muerto. Pero sí, perdón. Pedro Armendáriz, María Félix, Dolores del Río. Juana Gallo de Miguel Zacarías, que fíjense, ya en 1961 y al principio de la película aparece un agradecimiento por la generosidad y el patriotismo del presidente de la República, licenciado don Adolfo López Mateos. Es decir, que había alineamiento, creo que lo incluía, ¿no? Con una visión es decir, es la Revolución Mexicana como espectáculo. Muy disfrutable, muy gozosa, pero es una revolución mítica, obviamente, ¿no? Ahora, la visión crítica de la revolución, que es a la que quisiera dedicar, porque ya me tomé mucho tiempo y me quedan 20 minutos, fue una visión que, si bien tuvo sus antecedentes en estas 3 películas de Fernando de Fuentes, lo cierto es que fue hasta la década de los 60 cuando hubo un contrapeso a la visión oficialista. Por ejemplo, una película como La Sombra del Caudillo, que fue censurada y enlatada durante muchas décadas, se hizo en 1960, pero se pudo ver hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Eso es muy impresionante, porque es una película que mostraba, inspirada en la novela de Martín Luis Guzmán, y de lo que hablaba era de las pugnas entre los distintos grupos que se disputaban el poder en México, particularmente la sucesión de Plutarco Elías Calles, que fue una sucesión particularmente violenta. Pero hay varios filmes que yo destacaría que no están dentro del statu quo y que ofrecen una mirada distinta sobre la Revolución Mexicana, digamos, una mirada más crítica, una mirada más, no desde los héroes de la Revolución Mexicana, sino desde la gente común, que muchas veces no sabía qué hacer ni cómo sumarse a la reivindicación desde la propia revolución. Por ejemplo, La Soldadera de José Bolaños con Silvia Pinal, La Generala de Juan Ibáñez, donde aparece una María Félix completamente monstruosa, que es interesante que ella haya accedido a hacer esta película, porque es una película antimítica de su propio estatus. RIC México Insurgente de Paul Leduc, que obviamente toma como pretexto la visita de este periodista estadounidense que estuvo en la Revolución Bolchevique, pero también en la mexicana. Las fuerzas vivas de Luis Alcoriza, que era una crítica del caciquismo, que es un fenómeno surgido, o digamos que tiene ciertas peculiaridades de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, esta es una imagen de La Generala, que les decía que María Félix aparece como un espectro, como una aparición de sí misma. RIC México Insurgente, La Escondida, que esta es una película más en el tono oficialista, lo mismo que La Cucaracha, de las que le hablaba. Bueno, La Soldadera traía
y hay lo mismo películas que muestran de manera más espectacular las batallas, como El principio de Gonzalo Martínez o una nueva adaptación de Los de Abajo, la novela de Mariano Azuela, o, ya si doy un brinco hasta acá, películas que en realidad en lo que ponen énfasis es en el drama amoroso, ¿no? En un contexto digamos, un poco antes de la Revolución o un poco después, como es la famosa película de Alfonso Arau, Como agua para chocolate, o Arráncame la vida de Roberto Schneider, que aunque se sitúa después de la Revolución Mexicana, en la película todavía se viven los estragos del movimiento armado, pero ahí lo que impera, digamos, es pues, el conflicto pasional melodramático, ¿no? Hay entre las últimas, digamos, visiones interesantes sobre la Revolución Mexicana, que son visiones muy conscientes de esta multiplicidad de discursos hegemónicos y subalternos. Quisiera, antes de hacer algunos comentarios sobre la trilogía de Fernando de Fuentes y su originalidad, tal vez esta es la película sobre la Revolución Mexicana más reciente que, digamos, donde Felipe Casals, que es un cineasta de la década de los 60, ofrece una visión de la revolución que está medio camino, digamos, entre el discurso oficialista, pero del que sí es crítico, y las versiones más contrapuestas a esta. Les voy a contar, no sé si alguien vio Ciudadano Buelna, pero bueno, este es el trailer. Además vean cómo el lenguaje visual ya es otro lenguaje visual. Les voy a compartir esto y bueno, y cerraría hablando de estas tres películas de Fernando de Fuentes tan importantes. Usted depende la calidad del respeto que nos merezcamos. Sé con quién me casé hoy. Estoy preparada para todo. Patiernito, abuelita. No es que les falte, sino que hay que ponerse de acuerdo. Aquí venimos honradamente. Ciudadano. ¿Pero usted está puesto un uniforme? Le dije ciudadano. No le dije civil. Es completamente postrevolucionaria. Entonces, hay un estudioso de este periodo de la historia de México que se llama Michel Ras, que tiene libros muy importantes, que él comenta algo que me parece muy apasionante, que las películas históricas suelen hablar más de la época en la que se hacen, de la época que intentan reconstruir, y lo mismo pasa con el cine de la Revolución Mexicana. Esta película, Ciudadano Buelna, que se hizo hace 3 años, en realidad habla más del presente que de la época de la Revolución Mexicana. Insisto, en un país como México, donde se han roto, digamos, el tejido social se ha fragmentado y se ha roto por una enorme cantidad de razones, el reivindicar una noción no de civismo, sino de ciudadanía, es algo completamente moderno y postrevolucionario que sería impensable en aquella época. Pero insisto, las películas también hay que pensar, en qué época fueron hechas y qué están diciendo sobre ese momento. Y es precisamente el caso de tal vez las 3 películas más notables que se han realizado sobre la Revolución Mexicana, que es curioso decirlo porque no tuvieron parangones posteriormente. Entre 1933 y 1936, Fernando de Fuentes hizo 3 películas, El prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, que son películas que muestran la otra, digamos, el reverso de la visión oficial sobre la Revolución Mexicana. Fueron películas incluso que vio con cierta incomodidad el gobierno cardenista. La última película, de hecho, estuvo censurada, ahora les voy a comentar un poco más. ¿Por qué? En El prisionero 13, aquí a grandes rasgos les cuento la anécdota, es un oficial del ejército que es cuartista, obviamente es digamos, de los malos, que es alcohólico, tiene muchos problemas con su esposa, la esposa lo abandona cuando el hijo de ellos está todavía pequeño, y
y él no vuelve a saber nada de la esposa y del hijo. Y por circunstancias del destino, ya en pleno tiempo de la Revolución Mexicana, para poder evitar, hay un rumor de que va a haber un golpe en contra del gobierno huertista, y entonces este general ordena detener arbitrariamente, es decir, no estoy diciendo nada que sea muy del pasado, arbitrariamente a 13 personas que finalmente fusilará para desalentar a todos aquellos que pretenden dar, a los sediciosos, por decirlo de alguna manera. El asunto es que una mujer rica logra sobornar al general para que uno de los 13 lo libere. Lo hace con dinero, lo libera, y entonces el general dice, tenemos que buscar al 13, al prisionero justamente 13, y resulta que por azares del destino, el prisionero 13 es su hijo, a quien él ha dejado de ver desde hace mucho. Bueno, es uno de los resortes del melodrama más poderosos. Finalmente, bueno, en el momento en el que de que ya van a matar a todos, llega la esposa, bueno, no es esposa porque no se han divorciado, llega a pedirle, a suplicarle, porque se entera que han detenido al hijo, que por favor lo libere. Él desesperado, ya la orden se dio una noche antes, ella llega y tiene que esperarlo hasta el día siguiente, van desesperados para intentar salvar el fusilamiento y no llega. Fusilan a todos. Pero, es cine clásico, es un melodrama, era una visión bastante violenta del ejército y por lo tanto operó una censura por parte del gobierno cardenista, y entonces se inventó Fernando de Fuentes un final en donde todo fue un sueño. Es decir, lo que nosotros habíamos visto era el sueño de un alcohólico que finalmente se despierta y dice, no, ya voy a dejar de beber y voy a ser bueno. Lo cual obviamente trastorna pues, la visión que teníamos del cine mexicano. Estas son algunas imágenes, por ejemplo, ahí está el pelotón de fusilamiento. Ahí él intenta desesperadamente que no los maten, pero ya no puede hacer absolutamente nada. El compadre Mendoza es una película todavía más interesante. Habla de la historia de un hacendado, nuevamente la hacienda, que concilia por igual con zapatistas, carrancistas y huertistas, por poder salvaguardar pues, sus propiedades. Y entonces en la película vemos, bueno, de hecho la película comienza con la llegada de las tropas zapatistas a la hacienda, pero lo que vemos es cómo el mayordomo del lugar, cada vez que llega, dependiendo de la tropa que llega, es el cuadro que se cuelga en la sala. Entonces, si llegan los huertistas, hay que poner el cuadro que dice Viva el General Huerta. Si llegan los zapatistas, hay que poner el cuadro de Viva Emiliano Zapata. Y ya hacia el final, hay que poner el cuadro de Venustiano Carranza. Pero esto, como ustedes podrán imaginar, no puede terminar bien. Él obviamente lo hace por razones económicas y hay un momento en el que lo descubre un general zapatista. Él se casa con la hija de otro hacendado que está en desgracia, y en la boda él invita a los huertistas, no invita a los zapatistas, pero en ese momento llegan los zapatistas y le dicen, usted es un traidor, lo van a matar, y otro general, el general Felipe Nieto, que es amigo de él, logra evitar que lo maten. Y se desarrolla una gran relación entre el compadre Mendoza y el general Ángeles. Él se enamora de su mujer, pero pues no puede, digamos, pasar ese umbral. Y ya cuando tiene una gran relación, pero el compadre Mendoza sigue conviviendo por igual con todos. ¿Qué ocurre finalmente? Que los zapatistas vuelan un ferrocarril que lleva la cosecha de la huerta de Mendoza. Y entonces el general huertista le dice, ¿te das cuenta? No puedes considerarlos tus aliados. Lo que tenemos que hacer es eliminar al general Felipe Ángeles. Entonces se ponen de acuerdo para eliminarlo y lo matan. Y es hay un personaje fascinante que es la trabajadora doméstica, que es sordomuda,
que es la única que se da cuenta de realmente todo lo que está pasando. Digamos, es ese testigo mudo de la historia que finalmente terminará por pasar factura. Finalmente, y estas imágenes son todavía hoy muy perturbadoras, porque no olviden estas, digamos, estas escenas que en México se han sufrido mucho los últimos años, de colgados en los puentes, debido a la lucha encarnizada entre las bandas delincuenciales o los cárteles de la droga. Pareciera que es como un regreso a estas imágenes de los colgados que proliferaron mucho durante tiempos de la Revolución Mexicana. Les voy a poner uno de los momentos climáticos de la película. Ya estoy por terminar, digamos 5 minutos más, y bueno, si tienen algún comentario. Él cita a los tres, al general Ángeles, al general Huertista y a él, con la idea, engañan al zapatista diciéndole que el huertista se quiere pasar a las filas del zapatismo, pero todo es una trampa justamente para que lo maten. Y esto ocurre que por supuesto para el compadre Mendoza es insoportable porque tiene cariño por él, por el general Ángeles. Don Rosario, ¿dónde ya los había metido, amigo? Ahí tiene ya ese bandido cadáver. Esa cabeza vale mucha plata. Ahora sí los armamos. Cuélguenlo allá afuera, en el pantalón, no frente al camino. Así que no. Ah, te amo, don Rosario. Déjese, usted ya cumplió. Y véngase a tomar un coñac, que ahora sí ya puede volver a México. Ande, don Carlos. Véngase, véngase. Ande, don Rosario, ande. Y porque además con ellos beben coñac, con el zapatista jamás. Ayer era mezcal. Perfecto, Yo soy enemigo de los romanticismos y sus fines. Las cosas hay que hacerlas pronto y bien hechas. Para nada que concede con los usos y costumbres del melodrama o del drama en México. Y bueno, termino con la tal vez para muchos la película más notable de la trilogía, y en un sondeo que se hizo hace como 15 años entre críticos y historiadores de cine, esta película digamos que es como el Citizen Kane del cine mexicano, ¿no? Para muchos sigue siendo la gran película de la historia del cine mexicano. Desafortunadamente es una película hoy poco vista. Vámonos con Pancho Villa, que está inspirada en una novela del mismo nombre de Rafael F. Muñoz, y de lo que habla a grandes rasgos es de un grupo de trabajadores agrícolas que se suman a la División del Norte con Villa y que les llaman los Leones de San Pablo. Entonces, lo que muestra la película es cómo estos hombres que están vivamente entusiasmados por la revolución, la propia revolución los va diezmando por distintas razones. Uno muere en la batalla, otro muere en una ruleta rusa, en un juego de ruleta rusa, otro muere de viruela. Digamos, hay una serie de hechos trágicos que se ciernen sobre los leones sobre, digamos, estos personajes,
pero ninguno de ellos ceja en su admiración profunda por el general Villa. Y el general Villa se presenta en esta película como un hombre implacable, es decir, un hombre que lo mismo le da dinero a las clases menesterosas, que igual, ya lo decía yo, manda a matar a alguien sin ningún tipo de conmoción. Esta película costó $1 millón, significó la quiebra de la compañía productora, que era Clasa, que era una compañía que de reciente creación, y quien salió al quite, si me permiten la expresión, fue justamente el Estado mexicano. El presidente Cárdenas ya era, digamos, ya había asumido la magistratura, y el Estado, bueno, la milicia dio los trajes y pertrechos militares, los proporcionó, pero también inyectaron con recursos para que la película pudiera terminarse. Como ustedes podrán imaginar, la película era incómoda para el régimen, aunque Villa, insisto, no estaba en el mausoleo del cardenismo. ¿Qué pasa al final del film? Que después de que enferma de viruela uno de ellos, la primera fila alrededor de Villa está aterrorizada porque la viruela es altamente contagiosa y más en un contexto de guerra, que es un contexto insalubre por lo regular. Entonces le ordenan a Tiburcio que mate a su compañero y de hecho lo mata, y él, aterrorizado, no puede creer que le den esa orden. La película tiene 3 finales. Los otros 2 finales se descubrieron en la década de los 80, que es una historia muy interesante porque demuestra que sí hubo censura. Les voy a mostrar, no los 3 finales, les voy a mostrar, digamos, el final con el que se escribió la película durante muchas décadas, que es un final muy, muy perturbador. Igualmente que en el compadre Mendoza, insisto, esta no es una visión idílica de la revolución, sino que es una visión completamente aterrorizante. Tampoco, esto no quiere decir que Fernando de Fuentes sea un reaccionario, es decir, que sea un porfirista que ve la Revolución Mexicana como el origen de todos los males, no va por ahí, sino lo que él quiere mostrar es que la guerra es un territorio de desolación, de estupro, de violencia, de miseración también, digamos, no obstante las causas sociales que podemos reivindicar de la Revolución Mexicana y que aún no le han hecho justicia a muchísima gente, ¿no? Eso es cierto. ¿Dice usted lo peor que ha tenido rescatado los de la ciudad? Probablemente. General, estamos en campaña. Usted es el jefe. Ordene pues lo que debe de hacerse, que yo seré el primero que lo cumpla. ¿Qué hacemos? Todo debe desaparecer. Sus armas, sus ropas, sus comidas, él mismo. ¿Desaparecer? No entiendo. Es necesaria la cremación del cuerpo de todos los objetos. ¿La cremación? Hay que incinerar el cuerpo. ¡Quemarlo, hombre! ¡Quemarlo! Así como está. ¿Vivo? Vivo con nuestra amiga, no importa. Pero ya lo dije, hay que quemarlo, y ahorita mismo. ¿Quemarlo? ¿Quemarlo vivo? ¿Pero se han vuelto ustedes locos? ¿Este es el pago a un soldado de la revolución? ¿Este es un ejército de hombres o una tropa de perros? No se lo discute. La vida de un hombre no vale nada que para taparla de los demás. Y sobre todo, aquí mando yo. ¿Oíste? Y finalmente él ejecuta la orden, y voy a terminar con la imagen donde él se enfrenta con Villa, porque aquí está enfrentado con el lugar que de Villa, pero después de que él ejecuta al compañero, quema el cuerpo, quema sus cosas, se acerca a Villa, porque aquí lo impresionante es la veneración por la figura heroica, y esto es lo que ocurre. El jefe. Echan los cerrillos. Allá están los generales. Que vayan saliendo los trenes. Este varón se queda. Y
yo quería, tú te quedas, me quedo. No, yo quería las Zacatecas, no tienes sentido. Tú te quedas hasta que te mande yo un saco. Está bueno, me quedas. Vámonos. No tiene servicio. Está bien. Aquí se va. La música la compuso Silvestre Revueltas especialmente para el film. Y es particularmente simbólico cuando él se deshace de las cánonas y del uniforme, y a quien le hace el saludo es a su compañero caído. Y esta imagen es muy poderosa también porque él se pierde entre las sombras, como el cuerpo de el compadre de Mendoza que vimos colgado de la entrada de la hacienda, también recortado por las propias sombras. Esto no se volvió a repetir, y además aquí lo interesante es que estas películas se hicieron poco tiempo después, que en 1929 fue cuando finalmente se logró poder poner un dique a las luchas intestinas entre los diferentes grupos surgidos de la revolución. Y termino con esto, es decir, aquí concluía la película, pero después, en los 80, se descubrió un final que era el final que quería el gobierno cardenista, pero que era un final también muy perturbador. Les cuento cuál era ese segundo y ese tercer final. En el segundo final, Tiburcio volvía a su rancho, a su parcela, estaba ahí con su mujer y sus 2 hijos, y llegan los villistas. A él le da mucho gusto reencontrarse con ellos, a pesar de todo, y uno de los lugartenientes de Villa le dice, pues en unas horas más va a pasar por aquí el general Villa. Entonces él invita a su casa, le ofrece comida, departe con él, y Villa le dice, bueno, ¿por qué no te vienes conmigo de nuevo? Y dice, pues no puedo, mi general, pues está mi mujer, están mis hijos. Y le dice, pues eso se resuelve muy fácil. Y entonces le da la orden a uno de sus subordinados de que maten a la mujer y a la hija para que él se pueda ir con él sin ningún pretexto. Ese fue el segundo final, lo cual, pues, obviamente, veíamos a Villa como un tipo completamente desarmado y enloquecido. El tercer final, que yo no sé cuál es más perturbador de todos, pero en el tercer final, después de matar a la madre y a la hija, Tiburcio enfrentaba directamente a Villa, se iba contra él, intentaba matarlo y entonces terminaban ejecutándolo a él, y el único que quedaba vivo era el hijo. Se van todos y el niño se queda pues completamente desolado diciendo ¿qué voy a hacer? Y entonces le dice a uno de los lugartenientes, vámonos con Pancho Villa, y el niño se suma a los revolucionarios porque además el papá le había alimentado una admiración irracional por Villa. Bueno, quisiera concluir con esto y simplemente invitarlos a que pensemos el cine clásico mexicano de otra manera. Es decir, yo creo que nos sigue dando vías, indicaciones para pensar nuestra propia historia y que seamos capaces de identificar y de reconocer
que los discursos están siempre cifrados desde una perspectiva. No hay discursos objetivos, no hay discursos no sesgados, sino que los discursos, hay discursos hegemónicos, hay discursos subalternos, hay discursos críticos que en realidad no suelen ser nunca los, digamos, los que tienen una mayor tradición, pero creo yo que si también concebimos al cine como una manera que tiene este medio de pensar el mundo, de pensar las pasiones, los deseos, los procesos históricos, tal vez sea una ruta para poder reconciliarnos con el cine mexicano que ha perdido a su público. Esta es una realidad, pero bueno, yo siempre que hablo del cine mexicano, que es mi especialidad, a lo mejor termino siendo un poco como párroco de la iglesia, pero sí, no puedo evitar alentar y promover de que hay que ver cine mexicano y que qué bueno que haya muy diverso cine mexicano. Es decir, si alguien quiere ver Sin Renitente de Eugenio Derbez o quiere ver un filme de Carlos Reigadas, me parece muy bien. Es decir, yo creo que un público que tiene una relación vital con su cine no es una relación para nada obsequiosa, sino es una relación poderosa en la que yo también me puedo molestar y me puedo irritar y puedo decir cómo es posible que hagan esta película, pero que existan esas películas. Bueno, muchas gracias. Un hombre con un cierto estatus socioeconómico y por lo tanto compartía una noción, digamos, una forma de apropiarse de la lengua que era propia de aquellos hacendados del norte. Entonces, en Pancho Villa lo que contribuía era eso. Sigue siendo una, desde mi punto de vista, sí es una figura polémica, porque, digamos, incluso sus lugartenientes, tenía un lugarteniente muy liberal, muy taimado, y tenía a Felipe Ángeles y tenía al general